Este hombre está arruinado. Su mujer le abandonó, sus hijos no le hablan y sus amigos le desprecian. ¿Y por qué?, te preguntarás. Porque no ha conseguido ahorrar ni un puñetero euro en 30 años de trabajo. Es un perdedor. No acabes como él. Mira este vídeo. Tienes 45 años o más y cada vez que te asomas a la cuenta del banco la ves igual de triste y deprimente que siempre. Y te preguntas, ¿pero cómo es posible si solamente tengo la hipoteca, el crédito del coche, el colegio de los niños, la compra, el crédito del viaje que hice el año pasado? En definitiva, que no avanzas. Para hacer este vídeo he preguntado a varios asesores financieros cuáles son sus tips para empezar a ahorrar y sobre todo para empezar a invertir y que ese ahorro te rinda algunos beneficios. Y esto es lo que me han dicho. Atento, porque este es el primer paso para empezar a salir de tu miseria. Lógicamente, si quieres invertir, lo primero que tienes que tener es el dinero ahorrado. ¿Y cómo se ahorra? Pues se ahorra justo de la forma contraria a como lo hace la mayoría de la gente. Normalmente la mayoría de la gente espera a final de mes para ver qué es lo que le ha sobrado y destinarlo a ahorro. Esto es un error garrafal porque normalmente los gastos a lo largo del mes se van acumulando y a final del mes no te queda un euro para ahorrar y no ahorras. Entonces tienes que considerar el ahorro como si fuese un gasto fijo y al igual que pagas todos los primeros de mes la hipoteca o el colegio de los niños o el gasto fijo que sea, vas a destinar todos los meses un fijo, un porcentaje a ahorrar y lo vas a apartar en una cuenta. Eso puede ser un fijo, 100 euros, 50 euros, lo que puedas, un porcentaje. Lo bueno del porcentaje es que si te suben el sueldo, pues lógicamente el ahorro que haces es mayor y sube también, ¿no? Luego además tienes que ser consistente. No me vale hacer esto 1 o 2 meses y luego estar 4 o 5 meses sin ahorrar porque no puedo. Considéralo un gasto fijo y constante a lo largo del tiempo para crear un sistema que te permita ahorrar de forma eficiente. Lo siguiente que vas a hacer va a ser analizar tus gastos. Te descargas cualquier aplicación gratuita de esas que hay en el Google Store y durante un periodo, yo te aconsejo que mínimo 3 meses y hasta 6 o 12 meses, analices todos los gastos que tienes día a día. Todos los días apuntas en lo que te estás gastando el dinero, ya sean desde los gastos fijos, como la casa o el coche, a gastos pequeños, como si sales un día a tomarte una cerveza. Y durante 3 o 6 meses los analizas y los apuntas. A los 3 o 6 meses los ves y estoy seguro de que te vas a dar cuenta de un montón de gastos pequeñitos que son recurrentes mes a mes, que juntados todos suman un importe importante que puedes dedicar al ahorro. Por ejemplo, te estoy hablando de a lo mejor una suscripción a una plataforma de televisión que ya no ves o que ves muy de vez en cuando, o una suscripción a un periódico. Te digo desde ya, y luego te explicaré por qué, que cualquier suscripción a cualquier periódico económico la puedes dar de baja ya, porque no te va a aportar nada para ni el ahorro ni la inversión. Así que tenemos 3 cosas: constancia, todos los meses ahorrar, considerar el gasto o el ahorro como un gasto fijo, y analizar todos los gastos que haces, por muy pequeños que sean, porque en el diablo, como dicen, el diablo está en los detalles. Venga, que hemos empezado a ahorrar y empezamos a dar pasitos en la buena dirección. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues vamos a abrir distintas cuentas independientes y que no se van a tocar. No vamos a sacar ninguna tarjeta de débito, ni crédito, ni chequera, ni nada con estas cuentas porque no se van a tocar. Independientes, como te digo, de tu cuenta principal donde tienes todos los gastos y los recibos y donde haces tus pagos diarios, ¿no? Entonces, la primera cuenta la vamos a destinar a colchón de seguridad. Vamos a coger todos los gastos fijos que tienes a lo largo de un mes y vamos a multiplicarlos por entre 3 y 12 meses, dependiendo de la cantidad de colchón que quieras tener, de la aversión al riesgo y de la recurrencia de tus ingresos. Entonces, tomamos ese importe, lo guardamos en esa cuenta y, como te digo, no se toca. Esa cuenta será una cuenta normal, una cuenta corriente normal a plazo fijo y la dejamos ahí. Bueno, pues una vez que hemos creado este colchón de seguridad, vamos ya un poquito al salseo, es decir, a cómo exprimir un poquito nuestro dinero. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear otra cuenta y vamos a invertir en un fondo indexado de gestión pasiva. Fondo indexado significa que replica índices bursátiles en distintas partes del mundo y de gestión pasiva significa que está automatizado, con lo cual no hay ningún gestor que lo esté manipulando. Esto es súper importante porque si compras o contratas un fondo de inversión que te recomiende tu banco, las comisiones que te van a cobrar por gestionar ese fondo van a ser una pasta
y a medio o largo plazo tu beneficio va a ser mucho menor. Ten en cuenta que los bancos están para que gane dinero ellos y no lo ganes tú. Entonces tú contratas este fondo indexado de gestión pasiva. Yo, por ejemplo, trabajo con Indexa, que no me ha pagado ni me ha patrocinado este vídeo ni nada. Y lo único que haces es abres una cuenta con ellos, te preguntarán por tu situación financiera y tu aversión al riesgo, y en base a eso las aportaciones que tú hagas las invertirán en un tipo de fondo u otro. Si tienes mucha tolerancia al riesgo, pues lo invertirá en fondos con una potencial rentabilidad más alta, pero con un riesgo mayor, y si tienes más aversión al riesgo, pues lógicamente invertirán en fondos que tienen más renta fija y menos renta variable y que por tanto son más seguros, más aburridos, pero también menos volátiles, ¿no? Entonces tú, lo que te digo, ingresas todos los meses ahí el dinerito, ellos se ocupan de todo, tú no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que estar pendiente de si las acciones suben, bajan y nada, y vives tan tranquilamente. Con esto que estamos consiguiendo ya batir a la inflación, es decir, que nuestro dinero no pierda valor, y además estamos consiguiendo ganar un poquito de dinero. No nos vamos a volver mega millonarios con esto, pero por lo menos ya estamos ganando algo que antes nuestro banco pues no nos daba si lo teníamos en una cuenta normal y corriente. Bueno, pues a partir de aquí empezaríamos ya con la gestión activa del patrimonio, ¿no? Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido una gestión pasiva, porque la inversión en los fondos estos, como te digo, la aportas y te olvidas, y a partir de aquí ya puedes empezar a jugar. ¿Cómo puedes empezar a jugar? Pues si te ves capaz de empezar a invertir en acciones, pues a lo mejor puedes empezar por acciones de empresas aburridas. ¿A qué llamo yo con empresas aburridas? Pues a empresas tipo Coca-Cola o Johnson & Johnson, que son bastante estables, que tienen una historia acumulada y que además cada trimestre reparten dividendos. Tú cada trimestre vas a recibir un dinerito, normalmente no será mucho porque no son acciones que suban o que bajen demasiado, pero bueno, es otra forma de ingreso pasivo. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo un tema bastante tranquilo y con una seguridad bastante relativa, aunque ya sabes que siempre que inviertes hay riesgo, puede ser mayor o menor, pero siempre existe, y a partir de aquí pues ya puedes empezar a hacer las locuras que quieras. Lo bueno de esta estrategia es que también estamos diversificando, es decir, que estamos diversificando nuestras inversiones y el potencial riesgo que podemos sufrir en un futuro. Así, si un activo baja, pues se puede compensar con la subida en otro. Como te digo, a partir de aquí ya el cielo es el límite, puedes empezar a probar otras cosas, acciones más arriesgadas, startups, oro, Bitcoin, en definitiva lo que quieras. Lo que sí te voy a recomendar que no hagas ni puñetero caso a la prensa económica. ¿Por qué? Porque te puede engañar de dos formas. Te puede engañar para mal. Por ejemplo, en un momento de crisis y de bajón te puede hacer que vendas tus activos en un momento bajo y que pierdas un montón de dinero y que hagas el tonto. Y también te puede engañar de lo contrario, te puede recomendar una moda pasajera que a medio largo plazo desaparezca. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y te puede llevar eso a invertir en empresas de inteligencia artificial que dentro de unos años pueden haberse ido al garete. Bueno, y ya para acabar, no hagas caso de lo que te diga un gurú fantoche metido en un Lamborghini en una casa en Miami, todo alquilado por cierto, que te diga que invirtiendo en tal o cual producto te vas a hacer millonario. Ya lo dijo de hecho Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, en su famoso libro Pensar rápido, pensar despacio, que incluso los gestores de fondos y de bolsa de Wall Street, cuando acertaban, se debía bastante más a la suerte que a sus habilidades. Además, estudio tras estudio ha demostrado a lo largo del tiempo que ninguna empresa ni organización bate a medio y largo plazo al mercado. Así que acuérdate, invierte, pero invierte con cabeza. Y te preguntarás, ¿y qué hace este tío recomendándome cómo ahorrar y cómo invertir? Pues soy una persona que, como tú, cuando ha cumplido una edad, se ha empezado a preguntar cosas y a empezar a investigar sobre temas que hasta hace poco no me interesaban, no solo de inversión, sino también de salud, de alimentación, psicología. En definitiva, temas que a partir de los 45 años te empiezan a interesar. Lo que voy a pretender aquí con la comunidad 45 Plus es traer a expertos en distintas áreas para solventar las dudas y las preguntas que tenemos los hombres a partir de una determinada. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil, que lo aproveches y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, muchas gracias por tu atención y nos vemos. Adiós.